el tema número 8 de esta serie que lleva por título La luz del mundo. El tema número 8 que lleva por título La luz del mundo. Y voy a tomar un poquito de contexto en Mateo capítulo 5, verso número 10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Verso número 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué retomo del verso número 10? Bueno, según el original, el que está escrito, a partir del verso 10, el Señor, recordemos, está dando un sermón en el monte, hay una gran multitud, pero tiene enfrente a sus discípulos, a los que Él había llamado, los que citamos aquella vez del Evangelio de Lucas, que es más claro cuando los llama. Y Él tiene sentados a sus discípulos enfrente. A partir del verso 10, Él se enfoca a los discípulos. O sea, al principio habló general. ¿Quieres ser cristiano? En pocas palabras, este es el carácter que debes ir demostrando por ser cristiano. Y a partir del verso 10, Él se enfoca a los discípulos. Y después de mencionar el verso 10, el verso 11 y el 12, de mencionar la persecución que va a haber sobre los discípulos por ir manifestando el carácter de Cristo, a partir del verso número 13, el 13, 14 y en adelante, ya pasa a la parte del testimonio, de la vida práctica del discípulo de Cristo. Lo que se tiene que ver en el diario vivir. Decía yo hace unos 15 días que di la primera parte del verso 13. Estos versículos, estos 4, 13, 14, 15 y 16, deberían haber sido dados en una sola enseñanza. Obviamente el tiempo pues no nos alcanzaría, tendría que ser muy larga y nos limitaría a muchas cosas importantes. Entonces yo lo dividí hace 15 días en la primera parte que dice la sal de la tierra. Y quiero retomar el verso 13 nada más así como una introducción. En la parte B del verso 13 que dice, si no sirve para nada, termina ahí, y hay una coma y ahí parto, dice, sino para ser echada fuera y hollada ¿por quién, hermano? Por los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? ¿De qué está hablando? Está mencionando que aquel que pretende o anhela ser discípulo de Cristo, pero no vive conforme al carácter de Cristo, o sea, las bienaventuranzas, está negando su naturaleza esencial, o sea, la naturaleza de ser hijo de Dios, y absolutamente no sirve para nada. Entonces, la vida cristiana, hermano, sin testimonio, no le es útil a Dios. Y es algo que estamos, mira, en esta generación, hoy sobre todo, en finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI, que somos todos, nadie está del siglo XIX, ¿no va? Sobre todo en estos últimos tiempos, hermano, se ha dejado muy por debajo, muy por de lado el testimonio de los cristianos. Hoy tristemente se ha olvidado lo que es la vida de testimonio. Y quiero decirte, hermano, que la vida de testimonio antecede las palabras que hablemos. Hoy nosotros podemos hablar de mucho de Cristo, podemos, y está bien. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal el hablar de Cristo, el predicar,
el que tú tengas ese anhelo. Pero no te olvides, hermano, que junto con eso debe de ir el testimonio. Las personas que van a oír lo que tú les hables van a ver con sus ojos y oír con sus oídos lo que tú hablas y dices y cómo te mueves como cristiano. Entonces hoy, desafortunadamente, hermano, la vida de testimonio se ha olvidado. Hoy se ha dejado como algo extra de la vida cristiana. Hoy para muchos el cristianismo se ha reducido a venir a la congregación, el domingo tomar la Biblia, a veces orar, a veces no, pero se olvida esta parte importante. Por eso retomo lo que dice ahí el Señor. No sirve más para nada, hablando de la sal. Porque veíamos en esa enseñanza que el Señor se está refiriendo a la sal más al aspecto del sabor que el aspecto de conservar. Entonces no sirve más para nada la vida cristiana si no es una vida que da testimonio de la verdad de Dios. Entonces con ese mismo principio ya nos introducimos al tema de esta tarde, que es la luz del mundo, porque sigue hablando sobre eso. Dice el verso número 14, el principio del verso número 14, dice vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son? Está tremendo, ¿eh? ¿Estás seguro de lo que me acabas de decir? ¿Quiénes? El Señor voltea a esos hombres que están ahí, humildes, apenas recién llamados, o sea, con muchas cosas difíciles. O sea, ¿qué pasó con Pedro al principio de su caminar con Dios? Ser un hombre abrupto, un hombre tremendo, ¿no? Y después del Pentecostés, ¿cómo da ese mensaje, ¿no? El apóstol Pedro, ¿no? Muchos estamos en esa parte del inicio de caminar con Dios, y es a nosotros como creyentes que el Señor voltea de alguna manera, tomándolo en el contexto bíblico, sigue vigente la palabra de Dios, voltea hacia nosotros, pequeños mexicanos insignificantes, chilangos. ¿O alguien viene de otro país? También es igual. Y voltea de alguna manera cambiando su voz y fijando su mirada en nosotros y nos dice: ustedes son la luz del mundo. Hijo, está. A ver, lo voy a repetir. El Señor les habla a todos ustedes. De donde vengas, no importa el contexto familiar, no importa el contexto secular, no importa eso. Lo que importa es lo que Dios ha iniciado en ti. Lo que importa es lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida, y lo que importa es lo que Dios va a terminar en tu vida. Y a esas personas son las que nos dicen esta tarde: vosotros, ustedes son la luz del mundo. Y es una expresión muy fuerte, hermano, porque el Señor habló mucho que Él era la luz del mundo. Él habló a través de muchas enseñanzas que dio. Él habló, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero en ese contexto no está diciendo yo, o sea, no estoy diciendo, el Señor nos está declarando como luz del mundo, sino está volteando a esos hombres que está discipulando, que ha llamado, que va a empezar a formar, que va a empezar a transformar totalmente. Y a esos son los que voltea a ver y le dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces podemos resumir hasta aquí, o así rápidamente podemos decir que nuestra vida debe de testificar de Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es un gran reto, ¿no, hermano? O sea, se dice bien sencillo: yo soy la luz del mundo, pero el fondo está difícil, porque es un gran privilegio ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero ese mismo amén viene tomado de la mano, es una gran responsabilidad. Ya no dijeron amén, ya ves. Porque si soy hijo de Dios por la gracia de Dios, amén, gloria a Dios. Él me salvó, no merecía la salvación. Él a mí me rescató de la oscuridad, de la inmundicia. Me ha revestido de ropas blancas, me ha hecho ser llamado hijo de Dios. Ha empezado un proceso de santificación en mi vida desde el momento de mi conversión hasta el momento que Él venga por mí. Gloria a Dios.
Pero hermano, eso requiere una gran responsabilidad. Y yo quiero que empecemos a pesar las dos cosas que mueven nuestra vida: el privilegio de ser hijo de Dios y la gran responsabilidad que tenemos tú y yo de decirnos ser hijos de Dios. Porque hay cuántas personas que se dicen ser hijos de Dios dan tan mal testimonio de la iglesia, que a través de ese mal testimonio, muchos que oyen, muchos que los conocen, dicen: yo no quiero ir a ese lugar, porque ese lugar son un montón de hipócritas, viendo lo que ellos hacen. Entonces, en el lugar donde tú estás, en la familia que Dios te dio, Dios te dice a ti, insignificante hombre y mujer, tú eres la luz del mundo. No necesitas ser un hombre o una mujer con grandes títulos, porque ahí en esa multitud, ¿se entiende?, estaban los fariseos. Estaban hombres con vestimentas impresionantes, con algunos cargos en el gobierno. Pues acuérdate que eran miles. A ellos no les dice: ustedes son la luz del mundo. Se voltea a los pequeños hombres insignificantes. ¿Te imaginas la ropa que traían ellos? Es toda rota, ¿se entiende, no? A esos hombres les está hablando. No quiere decir que el próximo domingo vengas con la ropa rota, no. Sí, porque se entiende toda esa religiosidad que se da, ¿no? Es a los que voltea y les dice. Y insisto, el Señor habló mucho sobre que Él era la luz del mundo, pero eso no es lo importante. Él no está argumentando aquí: yo soy la luz del mundo. No, se voltea y le dice: ustedes son la luz del mundo, porque me siguen a mí. Por la luz que yo reflejo, dice el Señor Jesús, ahora ustedes son la luz del mundo. El carácter que está hablando de las 8 o 9 bienaventuranzas, que es el mismo carácter de Cristo, que es el mismo carácter como hombre que Él vivió y se movió en esta tierra y que hoy está forjando en los discípulos. Dice: ese carácter que yo estoy forjando en ustedes, ahora ese carácter los hace la luz del mundo. Y es mira, yo lo veo desde mi pequeñez como hombre, una gran responsabilidad delante de Dios. Porque donde tú te pares y digas: yo soy cristiano, tú estás diciendo: mi vida representa al supremo Rey sobre todas las cosas. Y eso, hermano, si lo tuviéramos presente, así presente en nuestra vida, ¿cómo deberíamos de conducirnos? Con temor y con temblor. Pero desafortunadamente en la vida cristiana no se da. Hoy el cristiano está enfocado en otras cosas. Hoy el cristianismo moderno está enfocado a ver qué Dios nos da y a ver qué Dios nos prospera. Cuando el cristianismo verdadero está enfocado en que Dios nos da, pero ¿qué le vamos a dar nosotros a Dios? Por eso está hablando aquí de buenas obras. Mira, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso número 12, hablando el Señor Jesús acerca de que Él es la luz del mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso número 12. Hablando de esa parte que Él dice: yo soy la luz del mundo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué, hermano? Ok, yo te hago esta reflexión. Hermano, ¿tú estás siguiendo a Cristo? Se te ve, ahora, es que es bien fácil decir: no, sí, ya hasta le puse la piraña a mi coche, dice uno. Es muy fácil decir eso. Yo soy cristiano, yo esto, yo el otro, y hacemos expaviento de todo eso y decimos grandes cosas, pero se nos olvida que es más importante la manera en la que me conduzco todos los días. Yo soy, dice el Señor, la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces Dios quiere decir que si tú sigues a Cristo, estás reflejando la luz de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora voltea que tienes al lado y a ver si le ves la luz. No, estás re feo, dice. Hasta morenito, dice, ¿no? Pero ¿qué tal cuando hable el que tienes al lado? ¿Qué tal cuando de su boca salga lo que hay en el corazón? Ay,
Está feo, pero qué bonito habla. Y voltea que tienes al lado, porque no está guapo, está feo. Luego dice, ya no les voy a decir así porque dice, el pastor les falta el respeto a las ovejas. Ay. Vamos al mismo Evangelio de Juan, al capítulo 9, verso número 5. Ay, Señor. Dice ahí mismo, está hablando el Señor Jesús, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy ¿de dónde, hermano? Del mundo. O sea, porque Él estaba aquí y llamó a esos hombres empezaron a manifestar la luz de Cristo. Y a esos hombres que estaban ahí les habla y les dice. Ahora, cuando ellos escucharon, fíjate, cuando ellos escucharon de que Cristo, el Mesías, era la luz del mundo, no era nada extraño, porque el Antiguo Testamento habla sobre eso. Recuerda que ellos son personas que conocían el Antiguo Testamento. Vamos a ver nada más una cita del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 42, verso número 6. Isaías 42, 6. Un contexto del Antiguo Testamento. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Por luz, ¿de quién, hermano? Un texto mesiánico hablando sobre Cristo. Entonces, cuando los discípulos oyeron acerca de que Cristo dice, yo soy la luz del mundo, no hay ningún problema. Pero cuando se voltea hacia ellos, han dicho, ¿yo? O sea, pon cara de admiración, ¿yo? O sea, dices, uff. Imagínate esos hombres, ¿no? Ahí, en medio de tanta gente, en medio de gente tan importante de aquellos tiempos como los fariseos, ¿sí? Entonces, a esa gente le está diciendo, tú eres la luz del mundo. Entonces, todos aquellos que empiezan a caminar con Cristo, empiezan a radiar la luz de Cristo. Esa es la obra de la gracia, de la salvación de Dios. ¿Sí? Obviamente, esa santificación, como lo hemos venido hablando las últimas semanas, es un proceso, ¿no? Un proceso que va paulatativo. Nosotros no podemos llegar a crecer de un momento a otro rápidamente. O sea, en Dios no existe la doctrina Maruchan, para que me entienda, o sea, no 2, 3 clics rápidos, sino es despacito. Y vamos reflejando a través del tiempo esa luz de Cristo. Yo quiero, hermano, que tú hagas esa reflexión hoy en tu vida espiritual. ¿Cuántos años llevas de cristiano? Entonces, a la raíz del tiempo que llevas de cristiano, debe de ser paralelo la luz que emites de Cristo. No le podemos pedir a una persona que tiene 1 año, 6 meses de convertida, pues que dé un gran testimonio de ser cristiano, pero si llevas 300 años, mano, ya se tiene que ver. O sea, ya tu manera de conducirte, tu manera de hablar, tu manera de ver, tu manera de todo lo que tú haces se tiene que ver. Entonces, el Cristo le está hablando a esos hombres llenos de debilidades, pequeños hombres. Sí, ellos no, y les dice, ustedes son la luz del mundo no por lo que eran ellos, sino por lo que Dios estaba empezando a hacer en ellos. Y para nosotros es lo mismo, hermano, tú y yo somos hoy la luz del mundo no por lo que éramos, hablando mundano como hombres, sino por lo que Dios está empezando a hacer en nosotros. Y en la medida en que empecemos a caminar con Cristo, es la medida que la luz de Él se va a ir manifestando en nuestra vida. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 9. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 9. Dice, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, en la medida en que nosotros caminemos con esa luz verdadera, que es Cristo, es la medida que nosotros iremos radiando la luz. Entonces, quiero que vayamos entendiendo este principio.
En la medida que nosotros caminemos en la intimidad con Dios, en la comunión con Dios, el testimonio de ser cristiano va a ser más evidente al mundo. No es que tú te dispongas el domingo por la mañana a ser buen cristiano, sino es un proceso que vienes en la intimidad, en la comunión con Cristo. Esa misma luz que Él está radiando y que está creciendo en ti se va a ir manifestando en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Escúchame bien. En la medida que nosotros somos fieles al mensaje de la palabra, el carácter de Jesús se va manifestando en nuestra vida. Lo voy a repetir. En la medida en que nosotros somos fieles al mensaje de la palabra, el carácter de Jesús, su carácter de Él, se va manifestando en nuestra vida. Se va viendo la luz de Cristo en nosotros y vamos manifestando las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, nos vamos transformando a la imagen del Hijo de Dios. Entonces es como el ejemplo del sol y la luna, ¿no? Cuando la luna está más directa al sol, ¿cómo aparece normalmente? Como luna llena, ¿no? No sé si hace unos días la vieron, ¿no? Cuando se interpone la tierra entre el sol y la luna se va haciendo chiquita, y al final queda como una sandía, ¿no? Así chiquitita. Hace algunos 2-3 semanas estaba así. Hace unos días estaba así, pero eran las 6 de la mañana y estaba radiante, así, roja la luna. Así debería ser la vida de los cristianos, ¿no? Aunque algunos están como un cuarto menguante, ¿no? Pero tiene que irse manifestando. Pero quiero que me entiendas esto, hermano. En la medida que vas creciendo, en la medida de la comunión, en la medida de la fidelidad al mensaje, tú vas siendo testimonio de Dios. Ahora es importante que entiendas esto, porque ¿a quién mandó a predicar el evangelio? Y la predicación, hermano, anótale bien ahí, así con letras grandotas, aunque si es tu Biblia, grandota, y si no, pues ya te la prestaron, ni modo. Anótale, el testimonio va de la mano de la predicación. Son dos cosas, hermano, quiero que me entiendas, inseparables bíblicamente. No se pueden separar. Hoy se enseña lo contrario. Hoy yo soy cristiano y pongo un montón de versículos en mi lugar donde trabajo, en mi negocio pongo música cristiana, a mi coche le pongo la piraña, pero mi vida es todo lo contrario. Mira, ahora que tengan la oportunidad, ya ven que yo no vivo en México. Ahora que vayan a Cuernavaca, hay un lugar, una taquería, que se llama Rey de Reyes. No ponen música cristiana, pero se llama así. Y el lugar te atienden con mucho, son muy buenos para atender y muy buenos para darte el alimento, y el lugar es muy económico. Y el lugar, hermano, siempre, desde la mañana que lo abren, está lleno. Y no te dicen, tú no ves en ningún lado versículos ni nada de eso, ni el hit de la música cristiana del último momento. Tienen un canal ahí de videos normales, pero el trato, la forma, el alimento, los precios. Porque, ¿a qué te quiero mencionar? Negocios cristianos no existen, ¿estás de acuerdo por mí? O sea, Cristo no vino a salvar ninguna taquería, para que me entiendan, ninguna tortería, ¿no? ¿Qué? ¿Estás de acuerdo conmigo, sí? Pero si digo el nombre, nadie le va a poner Rey de Reyes a un local no conociendo al Rey de Reyes, ¿no? Pero es la evidencia. Y tú preguntas por ese lugar y todo el mundo sabe. Entonces, ¿a qué te quiero llevar, hermano? El testimonio va de la mano de la predicación del evangelio en nuestra vida espiritual. Así como en ellos el testimonio es hacer las cosas bien, ¿sí? Y sin embargo, hoy se ha olvidado esto, hermano. Se ha olvidado este principio. Entonces, hoy tenemos
de parte de Dios una gran encomienda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero también tenemos un gran compromiso delante de Dios. Él nos ha encomendado la predicación del Evangelio, pero la predicación del Evangelio no puede ir separada de nuestro testimonio. Entonces podemos llegar hasta este punto, que ser cristiano representa una gran responsabilidad delante de Dios. No nomás ser cristiano de denominación o de nombre, o aquel que se siente cristiano de cuna, ¿no? Dice, no, es que yo desde que nací soy cristiano o cristiano. No. Tienes que haber nacido de nuevo. Ya no les voy a decir que es de por pedigrí, porque también me dicen cosas, ¿no? Pero es que es así, o sea, no nacemos, hermano, nos convertimos. Pero a partir de esa conversión, ¿qué responsabilidad tenemos de decir yo soy cristiano? En donde tú estás, cuando tú llegas y te presentas como cristiano, como debe de ser, tú estás diciéndole al mundo, mi vida representa al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Está bien tremendo, ¿verdad? Yo la verdad lo veo con mucho temor esto, hermano, porque no nos convirtamos como los fariseos o los convirtamos como el pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento Dios los escoge y lejos de ser ellos el testimonio de Dios en el mundo, se volvieron totalmente lo contrario. Ellos empezaron a sentirse superiores a los demás pueblos y empezaron a tratar muy mal a los gentiles, al grado que a los gentiles les decían perros. No nos convirtamos en eso, hermano. El hecho de que tú seas cristiano no te sientas por encima. Al contrario, el hecho de que tú seas cristiano debes de dimensionar que tienes una gran responsabilidad delante del mundo y delante de Dios de testificar a ese Dios. Y no te vuelvas, hermano, como esos hombres a los cuales Pablo los confrontó muy fuerte. Les dijo, ustedes se sienten en la luz, ustedes son ciegos, les dijo. Y lo más triste, les dijo, ustedes son guía de ciegos. Entonces no nos volvamos así, hermano. Entonces, hoy nosotros como cristianos, no importando de dónde vengamos, no importando nuestra vida pasada, lo que importa es la obra que inició Dios en nosotros. Lo importante es lo que Dios está haciendo hoy en este momento en nuestra vida y lo que Él, escúchame bien, va a seguir haciendo en nuestra vida. Eso no soy yo, ¿sí? ¿Soy yo? Entonces, es muy importante que entendamos esto, hermano, porque, insisto, nuestras vidas deben de reflejar el carácter de Cristo. Eso significa ser la luz. Ahora, la palabra, la Biblia, cuando habla mucho acerca de la luz, utiliza varias expresiones acerca de la luz. Usted tiene la luz, así bíblicamente hablando, tiene muchas definiciones. Vamos a ver algunas en esta tarde para ir entendiendo. Voy a hablar como unas 6 o 7. Primera parte, hablando sobre la luz. La luz indica, o sea, estoy hablando del contexto bíblico, indica la revelación y el conocimiento de Dios. O sea, para que tú y yo podamos entenderlo, en la medida que se nos prende la luz del Evangelio, viene implícita la revelación y el conocimiento de Dios. Salmo 36, verso número 9. ¿Soy yo? ¿Quieres que cambie de micrófono? No. Ok. Salmo 36, verso número 9. Dice, porque contigo, o sea, con Dios, está el manantial de la vida. En tu luz, Señor, veremos ¿qué? La luz. Entonces podemos traducirlo de esta manera. Contigo, Señor, está la revelación del conocimiento y contigo, Señor, está la sabiduría. Y en tu sabiduría y en tu conocimiento nosotros nos haremos como sabios y conocedores de la palabra. Entonces, Salmo 36, 9, lo repito, porque contigo está el manantial de la vida, Señor. En tu luz veremos la luz. Entonces, tú quieres ser un hombre y una mujer con sabiduría. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres con sabiduría? Entonces, busca la luz de la palabra de Dios. Mira, cuando tú tomes la Biblia, haz de cuenta que te van a prender un foco. Espiritualmente, vas a tener la capacidad de ver. Otra de las cuestiones hablando sobre la luz. La luz también bíblicamente indica la presencia de Dios.
Y lo habla sobre todo la Biblia, en que la presencia de Dios como luz nos va a alumbrar el camino. Mira, vamos al que yo normalmente lo cito al final de cada predicación, Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso número 105. De hecho, va a ser de tarea aprenderse el Salmo 119, hermano, y en hebreo. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Decía yo en la mañana, y creo que el ejemplo es válido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pegado en la noche que nos paramos en la pata de la cama? ¿A cuántos le ha pasado? ¿Nomás a mí? Ah, cierto. ¿Duele o no duele? Ay, te paras así, le haces. Dices, ¿por qué no prendí la luz? Bueno, espiritualmente, hermano, si no prendes la palabra en tu vida, ¿sí me explico? Te vas a lastimar, te vas a equivocar, vas a tomar decisiones fuera del contexto bíblico. Necesitamos prender el evangelio. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque ¿cómo se usaban las lámparas en ese tiempo? Pequeñas, al ras del piso, alumbraban el camino. Entonces, repito, la luz indica la presencia de Dios que alumbra nuestro camino y dirige nuestros pasos. También la luz bíblicamente habla acerca del gozo y de la felicidad del creyente. La palabra de Dios es como bálsamo a nuestra vida. Leíamos hace 8 días que la palabra es como miel a nuestro paladar. Es un refrigerio espiritual. Tú tienes problemas en este momento, estás pasando por angustias, tienes que ir al consejo bíblico, tienes que ir a la palabra y ella va a prenderte. Sí, el gozo te va a dar esa parte de sanidad, de restauración a tu vida. Mira, vamos al Salmo 97, verso número 11. Salmo 97, verso número 11. Salmo 97, verso número 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Entonces, hermano, cuando hay tiempos difíciles, la palabra viene y nos da esa luz de la felicidad, del gozo del Señor. ¿Qué es lo contrario a la luz? La oscuridad, y bíblicamente la oscuridad representa dolor y tristeza. Seguimos hablando sobre la luz en el contexto bíblico. También la luz representa la esperanza de Cristo. El mundo lo que necesita es la esperanza. Nosotros tenemos que llevarle la luz de la esperanza de Cristo. ¿Cuál es la esperanza de Cristo? ¿A qué me estoy refiriendo? El mundo lo que necesita es la luz de la salvación, hermano. Es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita, hablando del mundo en total como todo, no necesita ser cambiado, ni que se acaben los malos, ni que el dólar baje. No, lo que necesita el mundo es salvación. Hablando de la luz es como la esperanza. Vamos a Isaías 9:2, por favor. Isaías capítulo 9, verso número 2. Dice Isaías 9:2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Me voy a pasar hasta el verso número 6. Ahí Isaías 9:6, para un poquito de tiempo, dice el verso número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más, hermano? Príncipe de qué? De paz. Entonces, ¿cuál es el consuelo al mundo en este momento? La luz que puede traer esa esperanza al mundo, el evangelio, predicarle de Cristo, predicarle del evangelio. Entonces,
Bíblicamente, hablar de la luz, así en todo un contexto bíblico, es hablar de rectitud, es hablar de justicia, es hablar de verdad, pero hablando también acerca de los discípulos, es hablar de nobleza de carácter. Las bienaventuranzas dan la nobleza de Cristo en el carácter de Cristo. Repito, la luz en un contexto bíblico general, tanto general como en los discípulos, se puede hablar de rectitud, de justicia, de verdad y de nobleza de carácter. Ahora, esto que estoy hablando lo vamos a establecer bíblicamente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué dice? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso número 21. Mas el que practica la verdad viene a dónde, hermano, a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Ahora pasemos a la carta de los Efesios, capítulo 5, verso número 8. Efesios 5, verso número 8. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice la parte final del verso número 8? Andad como hijos de ¿qué? De luz. Luego dice el verso número 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice Pablo? Reprender. Entonces retomo, hermano, hablando en un contexto de la Biblia acerca de la luz y hablando de los hijos de Dios, repito, la luz representa rectitud, justicia, verdad y nobleza de carácter. Con esos dos versículos que pusimos, Juan 3:19 y Efesios 5:8, lo ponemos y lo establecemos bíblicamente. Entonces, podemos seguir hablando sobre la luz, hermano, y podemos concluir así que la luz en cuanto a la salvación representa la bendición de Dios para nuestra vida, porque la salvación de Dios es una bendición de Dios en nuestra vida. Vamos al Salmo 27, verso número 1. Salmo 27, verso número 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, ¿qué está diciendo cuando yo hablo de que la luz representa la bendición, el regalo de Dios, de la salvación? Está hablando que la seguridad de la salvación está en Cristo, y en la medida que nosotros caminamos con Él, tenemos la seguridad, hermano, de nuestra salvación. Ahora, ya llegamos hasta aquí a un punto importante. ¿Estamos seguros en Cristo, sí o no? La gracia de Dios está sobre nosotros. Tenemos hoy la luz del Evangelio, la luz del Espíritu Santo en nosotros. Pero yo te hago esta pregunta: ¿la vida cristiana termina ahí? No. La vida cristiana sigue en el aspecto de a través de nosotros. Dios quiere que compartamos de esa gracia a los hombres. A través de nosotros Dios quiere que compartamos, en pocas palabras, para que me sea un poquito más claro, Dios quiere que nosotros transmitamos esa luz de la gracia de la salvación a otros hombres. Entonces, aquí es donde coincide totalmente que la predicación del Evangelio, hermano, no solamente es con palabras, sino va tomada de la mano con nuestro testimonio. Si no van enlazados, algo está faltando, hermano. Imagínate cómo tú le vas a hablar a una persona de un Dios al cual tú desconoces, al cual tú no estás viviendo. Para hablarle de esta gloriosa salvación, la tienes que vivir.
¿Cuántas veces? Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú le predicas a alguien que Dios nunca lo va a dejar solo, y tú le dices, no, mira, Dios siempre contigo y Dios está contigo. ¿Sabes qué? Cuando tú prediques eso con fervor, con anhelo, es porque tú ya pasaste la prueba y Dios jamás te dejó. Entonces tú vas y dices, no, Dios está con nosotros, y le vas a predicar. Entonces va el testimonio junto de la mano, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere en nuestra vida, hermano, ¿sí? Es que esa transformación que Él está haciendo sea manifiesta a todos los hombres. Por eso Él pone dos ejemplos hablando de la luz que son claros, hablando de ese testimonio, basadas en testimonios, ¿sí? Entonces Él quiere que nosotros demos esa ilustración a los hombres. Mira, vamos a seguir en la cita de Mateo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Él está haciendo un ejemplo de una ciudad que está en la cima de un monte. Imagínate una ciudad que está en la cima de un monte. En el día todo el mundo la ve. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero en la noche, si esa ciudad no tiene luz, ¿quién la va a ver? Nadie. Pero si en la noche esa ciudad radia luz, como la luz que tiene normal, todo el mundo la va a ver de lejos. Entonces, ¿qué está enseñando Dios con este principio? Que la vida del discípulo de Cristo, hermano, debe de ser una vida visible y una vida radiante del Evangelio. ¿Cuántas veces has visto en la carretera una ciudad que está a kilómetros y la alcanzas a ver por las luces que emite? Así debe de ser la vida del discípulo, visible y radiante. Se debe de ver, debe de manifestar. Por eso dice, Él pone dos ejemplos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, dice, esconderle. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Es un utensilio que se utilizaba para la comida. Haz de cuenta, para nuestro idioma, una cacerola, para que me entiendan. Entonces dice el Señor, no prendes tú la luz en un cuarto y la tapas con una cacerola. Sería ilógico. Pero fíjate lo que dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en donde, hermano, en casa. Mira, cuando dice sino sobre el candelero, está utilizando esta expresión porque la luz se ponía en un candelero que normalmente eran de piedra y ocupaba en la parte más alta de la casa. Y cuando dice alumbra a todos los que están en casa, se refiere que en aquel tiempo las casas solamente eran de un solo cuarto. Entonces, para alumbrar esa luz, o sea, para alumbrar ese cuarto, necesitaba solamente una luz y ponerla a la parte más alta para que alumbrara ese cuarto. Entonces, a eso se está refiriendo. La vida del cristiano debe de ser una vida visible y radiante, hermano. Sería algo totalmente ilógico, a ver si estás de acuerdo conmigo, que yo prendiera una luz para alumbrar un cuarto oscuro y la metiera dentro de un traste o dentro de un cajón. ¿Sería ilógico, sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces pregúntale al que tienes al lado, ¿y tu testimonio cómo está? Pregúntale sin miedo. Total. También te van a preguntar a ti. Es que bien, cuando los hago reflexionar. Entonces, a ver, espérate. Vamos a retomar, a ver, la idea. Luego se me van. Sería muy osado de mi parte, vamos a poner palabras, muy tonto, absurdo de mi parte, sacar una lámpara para alumbrar un cuarto y meterla en un cajón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absurdo, ¿no? O sea, ay, ¿qué le pasó? Bueno, entonces, ¿y nuestro testimonio qué? Si no estás dando testimonio, estás igual de absurdo. Perdóname. Y está fuerte. Es que, hermano, si yo no hablo esto, no es personal con nadie, pero es una verdad que está ahí.
Ni enciende una luz, se pone debajo de un almud. Pues, ¿cómo? Almud, un traste. A eso se refiere. Si no sacas la luz y la pones en la parte más alta, para que esa luz, por pequeña que sea, va a alcanzar el cuarto. Ahora fíjate, habla más. Alumbra a todos los que están en donde. En casa. Yo te hago esta reflexión. ¿Tu vida cristiana testifica a Cristo en tu familia? Está para pensarse, hermano. O los diluimos. O tu testimonio es guardado en la secreta. Mira, es algo que debemos de reflexionar, hermano. En aquel tiempo, la gente que estaba oyendo al Señor era gente humilde, como tú y yo. Y ellos vivían en cuartos así, con una sola luz alumbraban todo. O sea, el Señor nos está poniendo como luz delante de los hombres para dar testimonio. Y Él pone 2 ejemplos ahí. Por eso dice el verso 16, regresando a Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué dice? Y luego que esas buenas obras que hacen y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Fíjate lo que estamos leyendo, ¿eh? Estamos hablando que la luz y la sal representan el testimonio del cristiano. Dice así, o sea, poniendo tu vida como representando la luz que viene de Cristo a ti, poniéndola enfrente, debe de alumbrar a los hombres, delante de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que van a ver de tu vida es Cristo, hermano. Lo primero que van a ver de tu vida es lo que tienes de Cristo. Decía yo hace 8 días hablando sobre la sal de la tierra. La vida cristiana o la vida de un hijo de Dios debe de tener sabor a Cristo. Ya cuando estás así, ay, sabes al Señor. Fíjate, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Radiante la luz, la vida cristiana. O sea, no tienes, mira, quiero que me entiendas, yo no estoy en contra de que pongas tu pescadito, tus versículos, y que no estoy en contra de eso, es más, hazlo, está bien. Pero quiero que me entiendas, amado hermano, si pones tu pescadito, tu versículo y tu vida no representa eso, estás cayendo en un pecado delante de Dios. Porque estás teniendo doblez. Porque sí lo sabes, para eso lo pusiste, ¿no? Pero vives otra vida. Quiero que lo vayas analizando. O sea, yo no estoy diciendo que llegues a tu casa y tires los cuadros, no estoy hablando de eso. Pon más. Y por todos lados. Es más, ponle ahí en tu carrito la piraña y luego le pones ahí, siervo inútil del Señor. Pero que sea una verdad, hermano. Que tu vida radie la verdad de Dios. Que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las circunstancias, cuando venga la tentación, tú testifiques ese Dios. Porque los que están al lado quieren ver que lo que tú hablas es realidad en ti, hermano. Y están en la expectativa, mira, invítale uno a este, aleluya. Y te va a decir que no. Sí quiere. Y te van a tentar. Entonces tú llegas tranquilamente y dices, no. Es que todo te prohíbe. No lo quiero porque soy libre para decidir si quiero y no quiero. Y como soy libre, no quiero. ¿Cómo ves? Y tú que dices que eres libre, estás esclavo a eso. A ver, déjalo. Entonces ya le moviste el tapete, ¿no? Pero si tú te diluyes, como dice Pablo, a los borrachos como borrachos. No, ¿de dónde dice Pablo eso? A los mentirosos, mentirosos. No dice Pablo eso. Y quieres, una no es ninguna, Señor, ¿verdad que una no es ninguna, Señor? Y cuando te das cuenta estás igual de borracho que ellos. Sale así. Igual de chismoso, que ya te metiste en el chisme, detractor.
No, espérate, no, eso no es así. Eso no es de testimonio de cristiano. El cristiano, el Hijo de Dios, no puede hablar detrás de nadie, porque la Biblia dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y dile. No, espérame. Yo no puedo hablar detrás de mis hermanos, no, ¿qué pasó? Si tienes algo contra tu hermano, yo te acompaño, vamos. Mira, cuando tú le digas a una persona detractora venga y te diga, ay, fulano, y empieza a hablar, y digas, mira, cállate, vamos con él y se lo dices de frente. No, luego vamos a orar. Rapidito te los echas. Pero no, está bien. Entonces quiero que lo entiendas. Ve lo que está, léelo conmigo. Ahí tienes tu Biblia, hermano. No son mis palabras. Bueno, yo estoy hablando, pero ve lo que está ahí. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. ¿Qué significa para que vean vuestras buenas obras? ¿Sabes qué significa? Que vivamos como vivió Cristo en esta tierra. Eso significa. El ejemplo de la mansedumbre, el ejemplo de la paz, el ejemplo de todas las bienaventuranzas, ¿quién es? Jesucristo. Él se pone como ejemplo. Entonces, ¿qué significa para que vean vuestras buenas obras? Que ese carácter de Cristo sea reflejado en nosotros, que nosotros nos conduzcamos como Él se conduce. Y todo lo que vamos a ver en el Sermón del Monte, porque al principio yo había pensado nada más dar el capítulo 5, o sea, vamos a irnos al 6 y al 7. Esto nos va a llevar hasta fin de año. Entonces dice ahí, para que vean vuestras buenas obras. Para que vean cómo se movía Cristo, qué hablaba Cristo. Esa es mi meta, ese es mi fin como cristiano. ¿A quién seguimos, hermano? ¿A Cristo o a los hombres? A Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. Él nos está dando ejemplo de esto. Entonces dice, para que vean vuestras buenas obras, luego dice más, y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Sabes qué significa glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Habla de la intimidad con Dios y habla de la evidencia que hay un Dios. Cuando dice glorifiquen, está hablando de que ellos van a ver el testimonio de un cristiano y van a decir, ay, sí, Dios, sí vive como, hay algo diferente en él. Y cuando dice, para que el Padre que está en los cielos va a decir, sí, verdaderamente existe ese Dios que ellos dicen conocer. A eso se está refiriendo. Y ve qué importancia es para ti, para mí, que nuestra vida dé evidencias de ser unos hijos de Dios, para que a través de nuestra vida, nuestro Padre que está en los cielos sea exaltado, hermano. Y aquí cuando dice Padre que está en los cielos, representa toda autoridad suprema. A eso se refiere, el Padre que está en los cielos. Entonces, qué importante, hermano, es para ti y para mí, hermano, que estamos en un mundo que está al revés, en un mundo caído, sumido, en una oscuridad espiritual y moral, que tú y yo seamos esa luz que ha enviado Dios en medio de los hombres. A eso nos ha enviado Dios, a ti y a mí, hermano. Generación que está al revés, totalmente piensan y actúan en contra de lo que es Dios. Entonces, nuestra vida es importante, lo que hoy nosotros podamos entender, hermano. Ahora, cuando dice, vean vuestras buenas obras, se está refiriendo aquí el contexto a las bienaventuranzas, al carácter de Cristo que debe de ser reflejado en nosotros. Y quiero decirte, todas esas 9 bienaventuranzas o 8 que estudiamos ya, la Biblia dice que todas ellas se deben de manifestar en nosotros. O sea, yo no puedo escoger, esta sí me gusta, esta no me gusta. El verdadero Hijo de Dios debe de manifestar, está hablando de un carácter, y el carácter encierra lo que somos. Aquí está hablando del carácter de Cristo. Entonces, en este mundo, hermano, que está al revés, en este mundo que piensa todo lo contrario de lo que es Dios, Dios nos deja aquí a ti y a mí para que nosotros demos la evidencia de ser verdaderos hijos de Dios. Ahí en medio de la intimidad con Dios, hermano, ahí en medio de esa intimidad nos hace crecer y esa intimidad se hace manifiesto en la parte de nuestra vida espiritual. Entonces, hermano, tenemos un gran reto como cristianos. Un gran reto de ser hijos de Dios. Ahora, cuando dice aquí el Señor, nuestro Padre que está en los cielos, muchos dicen,
Cristo vino a dar a conocer a Dios como Padre, en cierta manera, pero es algo que está en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Dios desde el Antiguo Testamento se manifiesta como padres. En Salmo 89, 26, nomás es una referencia. El Salmo 89, verso 26 dice: Él clamará a mí y mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Entonces, cuando Cristo dice el Padre que está en los cielos, no es nada extraño, es una verdad bíblica que ya está reflejada desde el Antiguo Testamento, y los que están oyendo no se les hace extraño reconocer al Dios de la Biblia como el Padre de todos nosotros. Entonces, para ti y para mí tampoco se nos debe hacer extraño reconocer al Dios de la Biblia como nuestro Padre, y todo lo que tú y yo hacemos debe de exaltar a Cristo, a nuestro Padre, al Padre de Cristo, a nuestro Dios, en todo lo que hacemos. Entonces, hermano, tenemos un gran reto tú y yo como cristianos. No sé si cité Filipenses capítulo 2, verso número 15. Si no, lo volvemos a citar. Filipenses capítulo 2, verso número 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ve lo que dice la parte final y la voy a explicar. En medio de la cual resplandecéis como luminares. ¿En dónde, hermano? En el mundo. ¿Qué significa resplandecéis como luminares? Esta palabra luminares representa una lámpara. Si este lugar lo queremos alumbrar, ¿cuántas lámparas tenemos prendidas en este momento? ¿10? ¿15? Si apagáramos, escúchame bien, si apagáramos de las 15 que hay, apagáramos 14, ¿cómo quedaría el lugar? Semioscuro. Ok. Escucha bien lo que está diciendo. La iglesia, los hijos de Dios, unidos en la verdad de Dios, en los principios de Dios, juntos, a través de esa vida que manifiestan, juntos dan la luz al mundo de ese Dios. ¿Ves la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo? O sea, si este lugar nada más prendiéramos una luz, pues sería inusual, no haría la función que tiene que hacer. Para que este lugar sea alumbrado tiene que haber muchas lámparas. Para que este mundo sea alumbrado de la verdad de Dios, tiene que haber muchos luminares o muchas lámparas en este mundo. Entonces quiero que me entiendas esto. Si tú estás como cristiano no dando testimonio de esa luz, estás afectando al cuerpo de Cristo, hermano. Porque tu luz y mi luz junta y tu luz junta irradian la verdad del Evangelio. Por eso es importante que cada cristiano, cada hijo de Dios entienda el compromiso de carácter individual que tiene con Cristo. Cada uno, tú y yo tenemos un compromiso de manera personal. Tú tienes tu compromiso, yo lo tengo con Dios. Tú tienes tu responsabilidad, yo la tengo. A ti donde te puso Dios, ahí tú eres luz. A donde a mí me puso Dios, yo soy luz. Pero ¿qué hacemos juntamente? Alumbramos la verdad del Evangelio, hermano. Como iglesia. Entonces a eso se está refiriendo. No es que uno alumbre y el otro no alumbre, sino, ahora, obviamente se entiende. No todos vamos a irradiar la luz al mismo esplendor por el crecimiento que tenemos. Unos a lo mejor son de 5 watts, otros de 10, otros de 15, otros de 20, pero se tiene que ver. Ahora, el problema de todo esto, hermano, es lo más grave, que hay personas que tienen años en el Evangelio y parecen focos de un LED de Navidad chiquititos. Chinos, prenden un día, dos no, prenden un día, dos no. Esos chinos que tienes que estar haciendo, prende, ¿no? Y así el Señor viene, prende, ay, sí, Señor, sí, Señor. Ese es el problema en el que estamos. Mira, ese es el problema que hoy, yo quiero que tú lo dimensiones. ¿A cuántas personas conoces que son cristianas que su testimonio es dudoso? ¿Cuántas? Y eso está grave, porque están
haciendo a un lado la obra de regeneración del Espíritu Santo en ellos. Bueno, no vamos a pensar quiénes sí, quiénes no, eso no nos toca a nosotros saber. Pero es grave la situación en la que está hoy sumida la iglesia. ¿Por qué? Con lo que empecé quiero terminar, hermano. ¿Por qué? Porque el testimonio en la vida cristiana se ha dejado a un lado. Hoy se ha olvidado el testimonio. Hoy es en lo último que se piensa. Pero cómo nos encanta agarrar a bibliazos a la gente, ¿sí o no? Y ahorita le voy a dar un versículo a este. Y se te queda viendo como diciendo, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú qué? La gente ve, o sea, mira, el hecho de que tú digas soy cristiano, la gente inmediatamente pone los ojos en ti. Porque esa misma gente que hoy te rechaza, el día de mañana va a decir, oye, ¿puedes orar por mí? Porque ve tu caminar. Pero sin embargo, ¿ya cuántos conocemos que la gente dice, no, mira, si ser cristiano es como Juan con miedo, mejor me quedo como sin nada? No, porque Juan sin miedo sí es cristiano. Pero Juan con miedo no. Entonces dice, no, me quedo igual, o sea, no quiero. ¿Cuántos hijos de los mismos creyentes por el mal testimonio de los padres están ausentes del evangelio? Dice, no, para ser como mis padres no quiero ser. Es una pena, hermano. Quiero que lo asimiles, porque te lo voy a manejar de esta manera. Hermano, es un gran privilegio ser hijo de Dios, ¿sí o no? Pero también es una gran responsabilidad, hermano. Grande, enorme. Y se nos olvida la responsabilidad de ser cristianos. Se nos olvida el compromiso que hemos adquirido con Dios. Se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Se nos olvida la obra que ha empezado con nosotros y empezamos a menguar en el crecer, en el entender las cosas de Dios, hermano. Eso es lo que hoy se vive en los últimos tiempos. La iglesia está dormida en esa parte. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, nos han enseñado a venir a las reuniones a ver qué Dios nos da. Que nos den buena palabra, que haya bendición, que se manifieste el Espíritu. Sí, es bueno, pero también la reunión debe de ser ¿qué le vamos a dar a Dios? Y en la semana, ¿qué le vas a dar tú a Dios, hermano? Tu comportamiento, tu manera de ser, el amor que tienes hacia Dios. Pero hoy se nos olvida todas estas partes, hermano. Entonces el Señor voltea hacia nosotros, humildes personas. Ustedes son la luz del mundo. Yo le digo, Señor, gracias por darme la salvación, pero ayúdame, Señor, a entender la responsabilidad que tengo hoy en el lugar que me has puesto. Y no como pastor, como hijo de Dios. Porque en el lugar donde estamos siempre estamos rodeados de personas inconversas. Siempre. ¿Qué les testificas? ¿Qué les dices? ¿Qué les enseñas? ¿Cómo procedes? Y hoy, sin embargo, hermano, el testimonio queda muy olvidado en la vida cristiana. Entonces dice el Señor, tomando el principio de la sal, si la sal se hace insípida, no sirve más para nada. Entonces, hermano, si tu vida cristiana no tiene testimonio, no le es útil en las manos de Dios. Y esto yo quiero que hoy tú, en lo personal, reflexiones. Tú sabes cómo estás viviendo. Tú sabes qué has hablado, qué has dicho a la gente que te rodea. A la vecina, al vecino, a todos los que están al lado. A veces que dices, ay, Señor, ¿por qué me tocó este? Pues es el vecino lija, nada más. El que utiliza a Dios para lijarte, para tratarte. En la paciencia, en el respeto, en la mansedumbre. Que le vayas a tocar a las 3 de la mañana, el vecino, bájele, mañana tengo que irme a las 8 de la mañana a la iglesia. Y él está con... así nos ha tocado a nosotros, nos dormimos con música y nos levantamos con música. Y ya cuando nos venimos está acabando la fiesta. ¿Qué pasó ahí? Ni siquiera nos invitaron, no es cierto. Entonces, hermano, yo no sé si seas un foco de 3 watts, de 5, de 10, de 15, de 20. No lo sé, pero el que lo sabe es Dios. Tú sí sabes cómo estás testificando de Cristo. Tú sí sabes cómo te conduces en tu empresa, en tu trabajo, en tu escuela, con tus familiares.
Porque mira, el Señor no le dice a los discípulos, ustedes son la luz de la iglesia, en la iglesia, son la luz del mundo. Aquí todos los vemos bañaditos y peinaditos, ¿no? Hoy domingo sacamos los trapos más bonitos y nos vestimos y venimos con la Biblia bajo el brazo. Sirve. Si toda la semana no testificaste de Cristo, no sirve. Entonces tú sabes, hermano, en tu vida espiritual cómo estás. Eso es, a los ojos del hombre como nosotros, es algo que no se ve, pero sin embargo Dios sí lo sabe. Entonces yo quisiera que en esta tarde, hermano, tú reflexionaras sobre tu vida espiritual. Que tú te dieras cuenta, si no estás siendo testimonio, pues hermano, yo te invito a que te arrepientas. Que le digas a Dios con todo el corazón que te perdone. Y si estás siendo testimonio, sigue creciendo, hermano. Para que dejes de ser uno de 5 watts y dentro de este año 2017 acabes siendo uno de 10. Ya ahí la llevamos. Creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hermano, tenemos que entender esto y vienen más enseñanzas acerca de la vida cristiana práctica, que es el Sermón del Monte. Oremos a Dios, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque como entendemos esta tarde, Señor, lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, y lumbrera nuestro caminar. Señor, gracias. Gracias que como tus hijos, como tu pueblo, Señor, tú nos alumbras a través de tu palabra y a través de tu espíritu para ser guiados, Señor, para ser conducidos en la verdad del Evangelio. Y a través de esa conducción que tú nos das como hijos tuyos, Señor, vamos manifestando la luz tuya en nuestras vidas, Señor. Tú quieres que tu iglesia, Señor, testifique de tu verdad al mundo a través de sus buenas obras, a través del carácter tuyo que está reflejado en las bienaventuranzas, se vaya manifestando todos los días en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque la obra que iniciaste en nuestra vida, Señor, tú la continuarás y tú la terminarás, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos salvaste, Señor, y no nos dejas en la condición en la que estábamos, sino nos llevas a un crecimiento, nos llevas a una madurez, para que podamos nosotros reflejar al mundo lo que tú eres, Señor. Hoy entendemos que no solamente es llevar una palabra, sino llevar una palabra rodeada, sazonada con sal, rodeada de testimonio público, verdadero de que somos hijos de Dios. Que no sirve solamente llevar un evangelio insípido, que no sirve llevar un evangelio escondido debajo guardado, oculto, sino que llevemos un evangelio con el sabor de tu palabra, con el sabor de la vida cristiana, que llevemos ese evangelio, Señor, con la luz tuya que está en nosotros, Señor. Porque hoy lo que tenemos de luz como hijos tuyos es la única que reflejamos de ti, Señor. No somos nosotros, Señor, sino es tu luz en nosotros la que podemos irradiar a los hombres. Señor, háblanos en esta tarde, Señor. Confírmanos en esta tarde, Señor, a todos aquellos que hemos faltado a este principio de testificar tu palabra, de testificar tu nombre, Señor. Háblanos, Señor, para que nuestra palabra, Señor, tu palabra se haga en nosotros una realidad, Señor. Y podamos nosotros conducirnos todos los días como verdaderos hijos de Dios. Señor, en esta tarde, Señor, hacemos este compromiso delante de ti, Señor, de testificar tu palabra. Si tú tienes esta realidad en tu corazón, hermano, levanta tu mano derecha y dile al Señor: Señor, yo hago este compromiso delante de ti, que mi vida testifique de ti, Señor. Que mi vida hable de ti, Señor, como me conduzca, como yo sea a partir de este momento, Señor, la gente pueda ver la salvación, el gozo de la salvación en mí, Señor, para que mis palabras tengan eco en mis hechos, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, te exaltamos a ti, Jesús, sobre todas las cosas, porque tú eres, Señor, el único Dios vivo y tú eres, Señor, el único Dios verdadero. Y a ti te damos la gloria, Jesucristo, y toda la honra y toda la alabanza. Y decimos amén y denle un gran aplauso al Señor, porque para Él es la gloria.